Pues arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoan memoriaren inguruan hitz eginen dugu. Motivazio politikoaren testu inguruan. Giza eskubideen urraketa sakona jaso zituzten personen memoriaren inguruan. Memoria familiarra, soziala eta instituzionala. Gaurkoan gogora ekarri nahi dugu zer gertatu zitzaien José Luis Cano, Germán Rodríguez, Gladys del Estal eta Mikel Zabalzari. Euren familiek gizartea bere osotasunean eta erakundek nola gogoratu edo nola ez duten egin dituzten aztertuko dugu. Hau da, nola eraiki den José Luis, Germán, Gladys eta Mikelen memoria jada urrun geratzen diren 77, 78, 79 eta 82 urtetatik ona. 3 urte baino gehiago pasa dira 2015ean gobernu hau sortu zenetik, 4 indar politikoen akordioa aldaketa baten aldeko apustua egin zuteneik. Momentu horretan, memoriarako politika publikoa bultzatzen hasi ginen, bake, bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritzari esker. Decía que hoy estamos aquí para hablar de memoria, de la memoria familiar, social e institucional, de personas que sufrieron graves vulneraciones de derechos humanos en contextos de motivación política. Con la jornada de hoy queremos recordar qué les ocurrió a José Luis Cano, a Germán Rodríguez, a Gladys del Estal y a Mikel Zabalza. Queremos acercarnos a la forma en que sus familias, la sociedad en su conjunto y las instituciones han recordado, o no, a estas 4 personas. Cómo se ha construido la memoria de José Luis, de Germán, de Gladys, de Mikel, con grandes dificultades en estas más de 4 décadas, desde aquellos ya lejanos años del 77, 78, 79 y 82. Han pasado, como digo, más de 4 décadas, cuando en el año 2015, con la conformación de este gobierno actual, tras el acuerdo de 4 formaciones políticas que apostaron por un cambio, cuando este gobierno entonces decidió impulsar nuevas políticas públicas de memoria y de atención a las víctimas. Para ello creamos la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, una estructura nueva en un nuevo gobierno con nuevas preocupaciones. Dentro de la Dirección General se creó la Oficina de Atención a las Víctimas con el objetivo de atender personal e individualmente las necesidades de ellas, de todas las víctimas, cada una en su propio contexto, sin mezclar, sin diluir, sin compensar, pero también sin olvidar, escuchando a personas, a familias que habían sufrido en el pasado duras e injustas vulneraciones de derechos humanos. Más recientemente, conoceréis, hemos impulsado otro proyecto, el Instituto Navarro de la Memoria, que es el encargado de coordinar las políticas públicas de memoria, dando respuesta, por un lado, al deber de memoria democrática de una sociedad como la Navarra, y por otro, atendiendo al derecho a las víctimas, a la memoria que tienen las víctimas. Gogoratu, aitortu, erreparatu. Zentzuz beteriko aditzak dira biktimen inguruan ari garenean. Gogoratu biktimekiko justizia ekintza delako. Gogoratu ez ahazteko, desmemorian ez erortzeko. Eta gogoratu ere, olako zerbait inoiz gehiago gertatu ez dadin. Gogoratu ere bai aitortzeko. Familiak ez ezik, gizarteak eta edakunde gertatu zen aitortzeko. Eta hortik, aitormen horretik, erreparatzeko hau posible den einea. Memoriak honako dimensio guztia ditu eta horregatik da horren garrantzitsua. Horregatik ere da gure politika publikoen oinarri nagusitakena. Ez da erreza izan José Luis, Germán, Gladys eta Mikel gogoratzea eta bere familia aitortu eta erreparatzea. Recordar, reconocer, reparar. Son verbos cargados de significado cuando hablamos de víctimas. Recordar porque es un acto de justicia con las víctimas. Recordar para no olvidar, para no caer en la desmemoria. Pero recordar además para reconocer, para que no solo la familia, sino también la sociedad y las instituciones reconozcamos lo ocurrido y desde ese reconocimiento reparar en la medida en que esto sea posible. La memoria tiene todas estas dimensiones, por eso es tan importante y por eso la memoria es una de las piedras angulares de nuestras políticas. No ha sido fácil reconocer, recordar y reparar a familias como las de José Luis, Germán, Gladys y Mikel.
De hecho, hemos podido recordar, pero todavía no ha sido posible reconocer ni reparar. No lo ha sido en un contexto en que la ley que aprobó el Parlamento de Navarra en el año 2015 y que pretendía atender y dar respuesta a quienes sufrieron la injusticia y la violencia fue recurrida en su momento por el Gobierno del Estado al Tribunal Constitucional y finalmente suspendida en su mayor parte. Ahora, hoy hemos conocido que el cuatripartito ha presentado en el Parlamento de Navarra una nueva ley foral, una nueva proposición de ley foral que permita desde la memoria avanzar en el reconocimiento y la reparación institucional a las familias de quienes fueron víctimas de una violencia ilegítima en contextos de motivación política. Ha sido difícil avanzar en este contexto, pero lo hemos hecho y hoy estamos aquí en una jornada organizada por el Gobierno de Navarra en la que podremos conocer cómo familiares y amigos de algunas de aquellas víctimas han vivido esa construcción de la memoria de sus seres queridos. Hace algo menos de un año, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos encargó a un grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra un informe sobre la memoria familiar e institucional de José Luis Cano, de Germán Rodríguez, de Gladys del Estal y de Miquel Zabalza. Hoy conoceremos algunos de los resultados de esta iniciativa que ha sido desarrollada por Kepa Fernández de la Rinoa, Santiago Martínez Magdalena, Churi Hoyo, Carlos Irujo, que hoy aquí nos acompaña, y Cristina Saura. Pero sobre todo, hoy nos acercaremos a esa dimensión humana de la memoria, a ese drama familiar y humano que genera la violencia y que tanto daño ha causado en nuestra tierra. Ziur nago nupeko taldearekin martxa jarri dugun elkarlanak eta gaurko jardunaldia memoriarentzat ekarpen handia suposatuko dutela. Zuen zenide eta lagunen aitormen eta erreparazioan ere. Decía que confío y deseo que el proceso de trabajo con el equipo de la UFNA y la jornada de hoy sean una contribución a la memoria. En este sentido, quiero desde luego agradecer la presencia, como decía, de Carlos Irujo en representación del equipo de investigación, de Aingeru Palza, que desde su profesionalidad y su sensibilidad va a ser el encargado de conducir hoy esta jornada. Mila esker, Aingeru. Agradecer de todas formas, de manera especial, sobre todo a Aingeru, hermano de José Luis, a Rafa Alday, amigo de Gladys, a Idoia Zabalza, hermana de Miquel, y también la presencia en la sala de la familia de Germán Rodríguez. Fermín nos acompañó ahora hace unos meses en otro acto centrado en este caso en la figura de su hermano. Como digo, espero que la jornada de hoy sirva de reconocimiento y reparación a vuestros familiares y amigos. Eskerrik asko. Mila esker, kontseilari Andrea, arratsalde on guztiei. Mina bat eta bakarra da, egia ez. Hala izaten da, gertaera latz batek kordokatzen duenean gizartea, eta bereziki egitate latz horren erantzukizuna gizarte horren zaindariak dutenean. Gizartearen egiak, familiaren egiak, eta gizabanakoaren egiak gorria izaten dute aintzinean bertsio ofiziala dutelarik. Ez daude parez pare. Gizarteak, familiak eta gizabanakoak borondatea, bertze lagunik ez dute, oroimena txikitzeko, memoria gordetzeko. Aginteak berriz, 11 bide ditu amnesia sustatzeko, ahanztura ereiteko. Ederki daki gainera, gizakiok berezko dugula antzinaia, gertakari mingarri baten ondotik. 36ko sarraskiarekin gertatu zen, eta berriz ere gertatu da azken hamarkadetako indarkeriarekin. Como ya se ha dicho, el 20 de junio del pasado año, con motivo del 40 aniversario de los sucesos de San Fermín del 78, se celebró un acto en este mismo baluarte en el que se presentaron las memorias familiar, social e institucional de Germán Rodríguez, para lo que se contó con la participación de su hermano Fermín. Hoy aquí, al de Germán se añade el estudio de las memorias de otras 3 víctimas de la violencia institucional y lo hacemos también con sus familiares y amigos. Tenemos a Aingeru Cano, hermano de José Luis Cano, a Idoia Zabalza, hermana de Miquel Zabalza, a Rafa Alday, amigo de Gladys del Estal,
Y tenemos también a Carlos Irujo, como se ha dicho, investigador del equipo de Antropología Social Lera Ikergunea de la Universidad Pública de Navarra, autor de los estudios. Pero antes de iniciar las intervenciones y el coloquio, nos ha parecido necesario una contextualización de los casos que recordamos hoy. Y empezaremos por el más conocido. El 8 de julio de 1978, en plena celebración de los Sanfermines, al final de la corrida, un grupo de mozos desplegó una pancarta en la que se pedía amnistía. Pocos minutos después hizo su aparición la Policía Armada, disparando indiscriminadamente botes de humo y pelotas contra las personas concentradas en la arena de la plaza. Mientras, unos 17.000 espectadores se afanaban por huir del lugar por todas las salidas posibles. Como muchos recordaréis, fue el comienzo de una tarde de violencia inusitada que nos dejó la muerte del pamplonés Germán Rodríguez, de 27 años de edad, por disparos de la policía, así como decenas y decenas de heridos, tanto en la Plaza de Toros como por las calles de la ciudad. A lo largo de estos años no se ha conseguido esclarecer los hechos ni la asunción de la responsabilidad por parte de los autores directos. Mikel Zabalza Garate tenía 32 años, era aezcuano de Orbaizeta, pero residía en Donostia, donde trabajaba como conductor de autobús. La noche del 26 de noviembre de 1985 fue detenido en su domicilio y llevado al cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, junto a un primo suyo y su novia recientemente fallecida. La versión oficial dice que durante el interrogatorio Mikel reconoció saber la ubicación de un zulo y fue trasladado a la zona de Endarlacha, junto al río Bidasoa, para identificar el lugar y que ahí, sigo con la versión oficial, tras golpear a uno de los agentes, escapó esposado. El 15 de diciembre, el cuerpo de Mikel Zabalza fue localizado en las aguas del río, en un lugar que la Cruz Roja había registrado antes sin encontrar nada. Las numerosas incongruencias de las fuentes oficiales provocaron una fuerte movilización social que pedía conocer la verdad sobre lo ocurrido. También, a lo largo de estos últimos años, informaciones judiciales y periodísticas han cuestionado seriamente esta versión y apuntan a un caso especialmente salvaje de tortura. Por cierto, ni un solo indicio pudo vincular nunca a Mikel con ETA. José Luis Cano Pérez tenía 28 años de edad, vivía en Rentería y trabajaba en los talleres del periódico La Voz de España, en Donostia. El 13 de mayo del 77, José Luis se encontraba pasando unos días en Pamplona, donde tenía familia. Para ese día habían sido convocados diversos actos dentro de una semana por amnistía y la prohibición de esos actos desencadenó enfrentamientos en la parte vieja entre policías y manifestantes. En la confluencia de la calle Calderería con la bajada de Javier, José Luis, tras ser golpeado y pateado por la policía armada, recibió un tiro en el cuello disparado a la entrada del bar Manuel. Fue testigo directo Alfredo García López, exalcalde de Anchoén. En sesión plenaria, el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña acordó denunciar la actuación de la fuerza pública. Bueno, hubo un policía encausado y, bueno, ahora, antes de empezar el acto, me acaba de recordar el abogado que se encargó que, paradójicamente, su caso fue sobreseído porque se le aplicó la ley de amnistía. Luego tenemos, por último, el caso de Gladys del Estal, ferreño, tenía 23 años, había nacido en Caracas, de una familia exiliada tras la guerra y vivía en San Sebastián, en Donostia. Era miembro del grupo ecologista de Eguía y de los comités antinucleares. El 3 de junio de 1979 se celebraba en Tudela una movilización pacífica para reclamar la paralización del Plan Energético Nacional, que contemplaba, además de la central de Lemóniz, otra en Tudela. La convocatoria tenía también un carácter antimilitarista, ya que se protestaba además contra el polígono de tiro de las Bardenas.
se produjo una carga policial que fue respondida con una sentada en la salida del puente de Tudela. Los guardias civiles se acercaron y se produce un disparo a escasos centímetros de distancia, produciendo la muerte de Gladys prácticamente en el acto. La versión oficial habló de un forcejeo con un arma y de un disparo fortuito. Al autor del mismo se le impuso la pena mínima por imprudencia temeraria y posteriormente fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar por el gobierno de Felipe González. Primeramente tenemos a Carlos Irujo, como ya he dicho, investigador del equipo de Antropología Social, Lera Ikergunea de la UNA, que hará una presentación de la metodología del estudio. Eskerrik asko, Angeru. Eskerrik asko etortzagatik, egia esateko bertigoa ematen du beste jendea aurrean ikusita. Saiatuko naiz ongi irakurtzen, izango da erdaraz baitago antolatua ekitaldia, eta, ulertzen den esan nahi dudana. Ez da oso sakona izango, aurreko uztailean egin genuen aurkezpena sakona izan zen, ez zen soberan ulertu, eta, gaur saiatuko naiz sikiera gainetik berrikusten. Os comentaba que, gracias por venir, que da un poco de vértigo ver tanta gente delante. Y en julio pasado presentamos el proyecto de investigación con una presentación eminentemente teórica que resultó a veces igual incomprensible y por eso para esta ocasión el formato elegido es un poco más ligero. Pese a todo, parte de él es un poco teórico, será un poco, y luego entraremos un poco en lo que ha sido la dinámica del estudio, ¿no? El protagonismo del acto realmente lo tienen ellos. Nosotros hemos trabajado con ellos, ellos nos han dado la información, ellos son los protagonistas de este acto. Quería comenzar con una cita de Svetan Todorov, ya un poco vieja, pero creo que sitúa un poco el tema. Los relatos del mal pueden producir el bien. Es por esto por lo que los muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, conserve su sentido. El sentido es la memoria. La finalidad del proyecto de investigación es el estudio de 3 tipos de memorias grupales asociadas a las muertes violentas de José Luis Cano, Germán Rodríguez, Gladys del Estal y Miquel Zabalza. La memoria institucional, la memoria social y la memoria familiar. De alguna manera intentamos echar una nueva luz sobre el mundo real, a través de una narrativa que esta vez es antropológica y no histórica, como otros estudios han realizado. El estudio que aquí se presenta recoge 2 puntos principales. Por un lado, la creación de un fondo documental basado en la localización, recopilación, clasificación y estudio de todo tipo de documentación relacionada tanto con las prácticas memorialistas como con las prácticas de negación, segregación y sabotaje de las memorias de estas 4 muertes violentas, ordenado por temas, conceptos y ámbitos de reflexión. Y por otro lado, un estudio antropológico que introduce, contextualiza y analiza la documentación expuesta. Y que a su vez delinea un marco de investigación sociocultural en el que encuadrar futuros estudios que puedan realizarse sobre el resto de víctimas asociadas a violencia institucional o de extrema derecha. Con este estudio pretendemos, pues, contribuir desde la antropología sociocultural a la creación de un fondo documental general de la memoria familiar, social e institucional de las víctimas de la acción política violenta, desde los años de la transición hasta ahora, concretamente en Navarra y en especial de aquellas que lo han sido a causa de las acciones del grupo de extrema derecha y de funcionarios públicos. Los seres humanos somos seres culturales edificados sobre una base biológica. Es por ello que si abordamos la memoria desde un punto de vista estrictamente biológico, solo hablaremos de conexiones neuronales y procesos bioquímicos a nivel cerebral. Pero la memoria no son únicamente los estímulos eléctricos y las reacciones bioquímicas, son también los contenidos que recordamos y los que olvidamos. Y estos no dependen de la vertiente biológica, sino que tienen que ver con los procesos sociales y culturales. Biología y cultura están interrelacionadas, y la psicología o las neurociencias también lo están con la sociología o la antropología. Es por ello que los conceptos utilizados para entender los diferentes tipos de memoria
desde las neurociencias, pueden ser aplicados y utilizados en la vertiente sociocultural. Así, podríamos hablar de memorias a corto plazo, a largo plazo, memorias episódicas, narrativas, semánticas, etc. En nuestra actividad cotidiana movilizamos continuamente los contenidos de esa memoria que tenemos incrustados, ¿no? A la vez que los actualizamos, incorporando nuevos contenidos, porque es la memoria la que nos va a permitir dar sentido a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a la realidad que vivimos y que la experimentamos a través de ese conjunto de contenidos que hemos ido acumulando. Por eso, cuando ocurre un hecho tan grave como es la muerte violenta de una persona, como en nuestro caso, por la actividad de fuerzas del Estado, ocurre una movilización general de las memorias. Sus muertes pasan a formar parte de nuestras memorias colectivas porque las significamos. Les damos un sentido producido en un contexto cultural concreto y un contexto temporoespacial. Y comenzamos a utilizar esas herramientas que nos ofrece nuestra cultura, álbumes de fotos, misas, manifestaciones, conversaciones en el entorno familiar, monolitos, actos de homenaje y recuerdo, etc. Las diferentes combinaciones de herramientas utilizadas ayudarán a la conformación de grupos sociales concretos, que a su vez se reproducirán como grupos en la acción de repetición y uso de esas propias herramientas. Esto es, influiremos en la creación de memorias concretas, más o menos concretas, en los procesos personales y colectivos del recuerdo, tanto de acontecimientos pasados, como es nuestro caso, como presentes. Las experiencias individuales de cada una de esas muertes que hoy nos convocan tuvieron una lectura por todos y todas los que los vivimos. En el estudio que hemos realizado se han primado 3 colectivos: las familias, los grupos sociales que han mantenido la memoria social y las instituciones. Las instituciones mayormente implicadas en la memoria de estas personas han sido las políticas, las judiciales y las policiales. La investigación no ha sido sencilla, pues no todos los documentos están disponibles para el investigador. Muchas veces se ha tenido que investigar a través de medios de comunicación solamente, que reflejan las investigaciones judiciales o forenses. ¿Qué lectura de la realidad, qué esquema mental se está haciendo cuando se mata a José Luis Cano en una manifestación pro amnistía o a Germán Rodríguez en la reacción popular ante una carga policial por una pancarta que pedía la amnistía en la Plaza de Toros, o a Gladys del Estal en el contexto de una jornada ecologista y antimilitarista, o finalmente a Miquel Zabalza por ser vasco y estar en el lugar equivocado? ¿Qué se esconde tras la verdad oficial? ¿Es, como dice el ministro Marlaska, la única verdad? Los estados, las instituciones, tienen sus propias pautas memorísticas que dictaminan lo que debe ser recordado y lo que no, qué debe ser sabido y qué no. A partir del enfrentamiento entre un régimen que se mantenía fuerte y que algunos querían reformar y otros, ese enfrentamiento entre un régimen fuerte con gente que quería reformar y otros que exigían una ruptura con el mismo, hemos realizado una especie de arqueología de las características de la memoria del Estado y de las instituciones, que llevaba a un tratamiento concreto de esa disidencia que se manifestaba en las calles. La muerte del dictador no fue un punto final. No hubo un primer muerto de la transición y otro primero en la democracia. Seguíamos con un esquema memorístico heredado del franquismo. El Estado dictatorial no fue depurado y el comportamiento de las fuerzas policiales siguió bebiendo de las mismas fuentes y manteniendo las mismas pautas. El Estado y sus instituciones conservaban el disco duro de la memoria intacto. Las sentencias de los tribunales militares franquistas, de hecho, siguen intactas, para quien quiera recordar. Porque las huellas institucionales también están ahí, sus herramientas para hacer recordar u olvidar. Los nombres de las calles, los monumentos a las hazañas y a sus perpetradores, las sentencias judiciales, las noticias en la prensa, los currículos escolares. Las acciones institucionales dejan sus propias huellas y sus propios relatos o narrativas acerca de la realidad, pero los agentes sociales también. Estos también tienen sus propias memorias, con sus contenidos que ayudan a explicar, a dar sentido a la realidad, a los hechos que ocurren a nuestro alrededor. Desde el grupo de investigación LERA se ha trabajado sobre los rituales de recuerdo, sobre su evolución, sobre los discursos implícitos en la puesta en escena o sobre los explícitos en los comunicados, etc. Estos rituales nos hablan tanto de lo ocurrido en las diferentes fechas como de sus significaciones políticas, sociales o culturales, así como de los grupos que han mantenido la memoria de las personas muertas desde una narrativa disidente de la ofrecida por las instituciones. En cuanto a las familias y sus memorias,
Estas se han investigado a partir de testimonios autobiográficos. Se han realizado unas 40 entrevistas de los testimonios de los familiares que han querido participar, claro, en este proceso de investigación. Las situaciones personales son dispares y las propias de la memoria ocurrido, la interpretación de las muertes y o herramientas utilizadas para afianzar las memorias, así como de la finalidad del estudio, ha podido influir, esto es, tanto el estudio en sí mismo como la propia vivencia personal, tanto del momento de la muerte como los actos posteriores de recuerdo, todo ello ha podido influir, seguro, en la participación o no en este estudio. Con este estudio, de otras maneras, se ha pretendido indagar en la existencia de una memoria familiar construida. Hay autores que sitúan la memoria familiar en la intersección entre la memoria individual y la memoria colectiva. Las vivencias de estas muertes extraordinarias son indudablemente personales. La muerte es vivida de una manera cultural, de todos modos. La cultura nos dice si es procedente llorar o no, llevar luto o no, presentarse en público o no, hablar o no hablar. También nuestras creencias y nuestras ideologías influyen en ello. La muerte repentina, violenta, inesperada produce un shock en los entornos familiares, el shock postraumático, el dolor, el silencio. No siempre es sencilla la construcción de una memoria familiar que dé sentido más o menos compartido por todos los miembros de la familia a lo ocurrido, a lo vivido. Tanto cuando esta memoria ha sido construida colectivamente como cuando la elaboración es eminentemente individual, ha sido notable la discrepancia entre los contenidos de estas memorias familiares o personales y las memorias que nos han ofrecido las instituciones. Dos memorias, dos verdades, una elevada a rango de verdad y las otras silenciadas, marginadas. Estos 4 casos, de todos modos, no son aislados, ni accidentes fortuitos, ni asuntos personales. Son la consecuencia de una lógica de Estado, de la aplicación de una política concreta respecto a unas personas identificadas como enemigas del mismo, del Estado. Por eso este trabajo sirve también al objetivo de construcción y visibilización de esa verdad de la que son portadoras familias y amistades, una verdad que es subversiva y transformadora. Frente a las estrategias de olvido han resistido las familias y las amistades y las asociaciones y los testigos y las testigos de esos crímenes. El reconocimiento público de esas voces silenciadas, la identificación pública de las lógicas que llevaron a la muerte a personas inocentes, ha de ayudar a cambiar esta sociedad, a que se mire a sí misma con el objetivo de lograr que la verdad resplandezca, que se haga justicia por los crímenes cometidos y que, en la medida en que esto pueda ser posible, se repare el daño causado, porque las pérdidas son irreparables. No quiero terminar sin agradecer al Gobierno de Navarra el haber dado la oportunidad de realizar esta investigación y de sumarse de otra manera a la memoria de las víctimas y especialmente al personal de la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos por su inestimable cooperación. Con este acto, desde las instituciones estamos generando memoria. Además, y sobre todo, queremos agradecer a los familiares y amistades de José Luis, de Germán, de Gladys y de Miquel Zabalza la confianza puesta en nuestro equipo y el haber estado dispuestos y dispuestas a abrir esos rincones tristes de la memoria que ellos llevan a flor de piel todavía a unas personas hasta ayer desconocidas como somos el equipo de investigación. Gracias por dejarnos trabajar con vosotros y vosotras para hacer realidad el estudio. Eskerrik asko, bihotz, bihotzez. No, Carlos, hay algo que todavía no nos has dicho. Es ¿cómo recibieron las familias? Pues mejor, no creíamos nada, pero los brazos abiertos. La verdad es que para ser un volver a revivir ante unos extraños, como comentaba, que no conocían de nada, volver a vivir todo lo que se vivió, a sacar los sentimientos, el ver las lágrimas, fue una apertura, yo creo que total. Todas las familias son distintas, han vivido situaciones diferentes, su composición es diferente, la manera de vivir los traumas que generan estas muertes han sido diferentes, pero yo creo que en general todos se han abierto, no ha habido ningún problema comunicativo. Seguramente hay cosas que no nos cuentan, que están en su derecho de no contar, puede ser un patrón cultural también, como he comentado, que no tuve que contarlo, permanecerán en el secreto familiar, como hay secretos de Estado, hay secretos familiares. Pero la aceptación al equipo de investigación ha sido de agradecer.
Hubiera sido imposible hacer el trabajo sin las familias. Y amigos y amigas. Vamos a ir al otro lado, ¿no? ¿Y qué ha supuesto, Aingeru, para los familiares? ¿Qué ha supuesto que de repente vengan unas personas y empiecen a hacer preguntas? ¿Qué ha supuesto también la realización del estudio? Bueno, lógicamente algo muy positivo y deseado. Se echaba en falta que saliese a la luz todo lo que pasó, no solo en el caso de mi hermano, lógicamente. Mi hermano, a fin de cuentas, ha sido una víctima más de la situación. Pero que salga este grupo, este gobierno, estas instituciones que saquen a relucir todo lo que pasó, es realmente muy positivo y se ve con positividad, vamos. Y que siga adelante, vamos. Y bueno, un estudio de este tipo, no sé, puede llegar a crear distorsiones en la propia vida familiar, ¿no? Entre los propios amigos también. ¿Ha sido una pequeña revolución, Joia? Bueno, hasi aurretik eskerrak eman nahi nuen, torri zareten guzti hauei, eta eskerrak ere eman Nafarroako gobernuari lan hau abiatzegatik, baina bidena bar, gogoratu nahi nuen, gurea, 4 kasu aukeratu dira, baina Nafarroan zoritxarrez badaude gure familiaz gain, askoz min gehiago, min anitzak dira, bakoitza kasuistika batei erantzuten dio, eta nik gonbitea egiten dio, eta aprobetxatzen dut hemendik, lan honekin jarrai dezaten, guztion mina azalaratu arte. Eta, bueno, me comentabas que si ha sido una pequeña revolución, bueno, pues evidentemente sí, pero también tenemos que reconocer que no es la primera vez que hemos tenido que afrontar un trabajo de este tipo en casa, y es que ya hace un tiempo comenzaron a elaborar un documental, pero sí que es verdad que es la primera vez que tenemos un resultado, ¿no? Y como digo, la revolución igual seguramente estaba empezada antes, pero el resultado está, lo hemos visto ahora y nos parece que ha sido un buen resultado. Ha sido una revolución, entre comillas, pero ha sido sobre todo el resultado que ha dado, un resultado que nos ha dado una visión pues a toda la familia igual global, que nos faltaba verla reflejada, ¿no? Pero también, sobre todo, y yo creo que para muchos ha sido muchas sorpresas, ¿no? Cómo cada miembro de la familia lo ha vivido particularmente, ¿no? Cómo uno se acuerda de unas cosas, otro se acuerda de otras, todo es complementario, y todo, en esos aspectos pues también nos hemos llevado alguna sorpresa. Claro, estas ocasiones, estas tristes ocasiones también constituyen también una oportunidad, ¿no?, para poner en orden cada uno sus propios recuerdos, sus propios pensamientos, ¿no? A ti, por ejemplo, Rafa, ¿personalmente te ha ayudado en algo este estudio? Perdón. Pues sí, hombre. Además hay que tener en cuenta que este año 2019 se cumplen 40 años de la muerte de Gladys a manos de la Guardia Civil, y entonces de alguna manera refuerza pues, los actos de homenaje que la gente, los amigos y la gente que estamos en los grupos ecologistas pues recordamos y queremos realizar eso, ¿no? Desde luego, igual que el Doya, es un placer el que haya un reconocimiento oficial, aunque no sea el reconocimiento por los que fueron los que debían de alguna manera reconocer y reparar, ¿no? Pero el que haya un reconocimiento oficial es un auténtico placer. Y trabajar con un grupo de investigación, pues bueno, permite rescatar esa memoria que a veces se pierde. Permite rescatar también las reivindicaciones que estaban en la base de todas y cada una de esos
asesinatos, ¿no?, cometidos, ¿no? Pues ¿por qué? Porque hoy en día siguen siendo necesarias esas reivindicaciones, tanto los contenidos, al menos en el caso de Gladys, como la reivindicación de antinuclear, la reivindicación contra un modelo energético, la reivindicación antimilitarista, hoy sigue siendo vigente. Pero también es necesario que esté vigente la reivindicación del derecho de expresión, que hoy en día sigue siendo necesario, porque en muchos de estos casos, en el caso de Gladys, era por una manifestación no violenta. Y hoy en día el derecho a manifestarse no violentamente sigue siendo conculcado, ¿no? Entonces, un estudio y un acto de estas características ayuda a rescatar, recuperar y actualizar de alguna manera un hecho necesario, ¿no? Y luego, pues también nos permite, a mí en este caso, pues juntarme con viejos amigos y amigas, conocidos, que coincidíamos hace 40 años, que nos vemos menos, y es el momento pues para juntarnos para los testimonios, para juntarnos para preparar estas jornadas, y os animaría también a todos a que participarais cuando en el 3 de junio se celebre el 40 aniversario, pues que participéis y activamente en esto, ¿no? Bueno, una de las características que aúna en todos estos casos ha sido la dificultad de reivindicar la memoria, ¿no? Porque hasta ahora institucionalmente solo ha habido silencio, encubrimiento. ¿Han sentido las familias la solidaridad de la sociedad? ¿Eso cómo lo habéis percibido? Sí. Yo creo que el caso más alejado de la solidaridad, no sé si es la palabra, sería el de José Luis, ¿no? Quizá porque ocurrió al comienzo, muerto Franco a los meses, ¿no? Y quizá no hubo un grupo social que soportara su memoria, que la mantuviera. De hecho, incluso, fíjate, mirando el cartel de las jornadas, ¿no? Si miramos el cartel tal como leemos los libros, vemos que la primera foto a la izquierda es la de Germán, la segunda es la de Miquel Zabalza, la tercera es la de Gladys y la última es la de José Luis, ¿no? Entonces, él sabe mejor, ¿no? Yo creo que hubo soporte, fue muy corto, eran tiempos convulsos. El grupo que podía soportar la memoria y mantenerla viva, yo creo que tuvo sus escisiones internas, hubo sus problemas y creo que hubo 2 años de homenaje solamente, o 1 año en el cementerio y se acabó. Yo creo que el resto sí, el resto han tenido grupos sociales detrás que han mantenido esa memoria y han manifestado esa solidaridad. Ellos lo podrán decir mejor que nadie. Yo, la familia de Miquel Zabalza, la expresión de solidaridad del Valle, es que es para verles contar a algunos de ellos el sentimiento que les genera esa solidaridad creada, ¿no? Y el mantenimiento durante todos estos años. Es verdad también que estas muertes han estado asociadas a ideas concretas, ¿no? Pues en el caso de Miquel Zabalza es la tortura, en el caso de Germán Rodríguez es una agresión completa contra Pamplona, pero comienza con una petición de amnistía. En el caso de José Luis es la petición de amnistía y en el caso de Gladys es el movimiento antinuclear y antimilitarista, ¿no? Que se mantienen vivos y que mantienen el recuerdo como tales. Y las muertes, las personas muertas, están unidas a ese tipo de alguna manera se funden con la idea que se reivindica. Y eso es una demostración más de solidaridad con la familia y con las personas muertas. Precisamente os pensaba preguntar a ti, Engueru, sobre eso, ¿no? De cómo vives, tanto Miquel Zabalza como Germán Rodríguez han sido 2 iconos, ¿no? En algún sentido, precisamente por la circunstancia de su muerte, ¿no? Uno, San Fermín, una agresión a una ciudad, el otro conectado con algunas de las peores lacras, ¿no? De la lucha antiterrorista, la tortura, las detenciones arbitrarias, y ahí ha habido un grupo social que ha mantenido, ¿no? La llama, por decirlo de alguna forma, del recuerdo. Bueno, ¿Tú eso cómo lo has vivido? Son distintos contextos, ¿no? En cuanto ha sucedido cada caso, ¿no? Son independientes. El de mi hermano fue una época, digamos, la inicial, ¿no? Nada más morir el dictador, la sociedad está un poco adormilada, ¿no? Todavía no había movimientos fuertes tampoco, ¿no?
Eso provocó, lógicamente, que no hubiera tampoco movilizaciones potentes que se prolongaran en el tiempo, como ha sido posteriormente, que ha habido mucha más respuesta popular, ¿no? Entonces pienso que ha sido eso. Luego sí ha surgido, hubo al principio esos movimientos, se paró o estuvo unos años paralizado, pero luego surgió de nuevo, anualmente se ha estado haciendo el homenaje anualmente a mi hermano, se está haciendo. Pero yo creo que son distintos conceptos. El movimiento popular seguía igual, movido por la época. Era una época post-franquista muy reciente y luego ha sido moviéndose la sociedad poco a poco, que por cierto tampoco se está moviendo mucho ahora, si me permites la expresión. Por eso estamos en la situación que estamos, por el adormilamiento que hay. Sí, Idoia, en el estudio sobre Germán Rodríguez hay algo que me ha llamado bastante la atención, que es, bueno, por las circunstancias, el momento y el lugar de su muerte, el estudio habla de apropiación social, ¿no? De su recuerdo. Mientras, paralelo a eso, pues también se habla de que, bueno, de que la familia también ha habido problemas para hablar entre ellos sobre su muerte y sobre las circunstancias de su muerte y sobre él mismo, sobre Germán mismo. A vosotros, en cambio, no os ha ocurrido, ¿no? Nada parecido, ¿no? Parece que vuestro caso es bastante diferente, ¿no? Exactamente, lo que es la apropiación social, no sé exactamente igual, nos podía aclarar a qué se refiere, ¿no? Quiero decir, pero bueno, si es apropiación social, lo que igual Carlos antes ha comentado, que es asociar cada víctima a la situación específica por la que ha muerto o en la que ha muerto, yo creo que en el caso de Germán y en el nuestro puede ocurrir algo parecido, ¿no? Desde luego son los dos casos bien diferentes, pero sí que bueno, en el caso de Miquel se puede considerar que hoy está socialmente, es el icono de lo que ha supuesto la tortura, ¿no? El caso de Miquel. Y en ese punto de vista yo creo que la asociación, o sea, la sociedad se ha apropiado de esa idea, se ha apropiado igual de lo que es la imagen o lo que ha ocurrido con Miquel de esa manera, ¿no? Pero bueno, los dos casos desde luego son efectivamente muy distintos. Y en lo que se refiere a la familia, bueno, yo creo que es que vivimos seguramente en una especie como de contradicción de no estar lastrando todo el rato el pasado, no puedes estar viviendo con ese lastre permanentemente, pero a la vez estás obligado a mantener su memoria, estás obligado a que el caso se esclarezca y conjugar todo eso. Esto no me tiene que afectar, no tiene que ser el centro de mi vida, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir viviendo. No puede ser el centro de la vida lo que haya ocurrido con Miquel, pero tampoco lo podemos obviar y tenemos que luchar siempre por la verdad de lo que ocurrió, por la justicia y bueno, la reparación y todo eso. No luchamos por eso, pero por la verdad y por la justicia, desde luego que sí. Y bueno, pues todo eso, el conjugar, bueno, cómo seguimos adelante y cómo hacemos frente a eso en una sociedad en la que van ocurriendo cosas, muchas veces si haces X te colocas aquí, si haces Z te colocas en el otro lado, pues todo eso, saber gestionar todo eso también es una doble carga, ¿no? En general pues en nuestro caso pues sí que lo ha sido y seguramente pues Carlos igual te has dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, al final es la obligación de recordar, ¿no? Parece que estamos obligados a recordar continuamente y como dice Idoia, pues hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante sin olvidarte de lo que ha pasado, pero el que te vengan... Tú eres la hermana de, no sé,
es que tú eres Idoia y también eres la hermana y eres muchas cosas, pero bueno, puedes llegar a ser una mochila, ¿no? Una mochila pesada, la del recuerdo, la obligación de recordar, ¿no? También tienes derecho a seguir viviendo, ¿no? La apropiación, yo entiendo que es una palabra que es un poco igual fuerte y que se presta a que se pueda entender que me lo has quitado, ¿no? Bueno, yo le he quitado a la Yo familia. la he dicho porque aparece textualmente en el... Sí, aparece, sí, no, que es verdad. Y yo creo que es la idea que en el caso de Germán, por ejemplo, es pues igual es más evidente. Es más evidente porque Germán era un militante y además de su familia tenía compañeros de militancia que estaban con él en la calle cuando lo mataron y que cogieron su bandera, era su bandera. Y ellos han mantenido, sus amigos, los que firman como amigos y compañeros, son los que han mantenido la memoria. Indudablemente la familia también, pero en el plano social lo han mantenido los amigos. Y de alguna manera, casi todos los que hemos vivido, que vivimos los Sanfermines 78 en la Plaza de Toros, o en los alrededores, o en la calle y después, Germán era nuestro. Era nuestro. Estoy comentando en la radio, yo no me acordaba de la familia de Germán. Yo no sabía que tenía... Bueno, todo el mundo tiene familia, ¿no? Yo no me acordaba. Germán era de todos, es de todos. O sea, lo mataron en la calle, como la familia dijo en aquel momento, podía haber sido cualquiera, como también dice Angueru, mataron a 4 más en aquella semana pro amnistía, era uno más. Aquel día podía haber sido cualquiera y en ese sentido era nuestro, era de la calle. Y por eso la sociedad un poco se apropia de la memoria. Y la sociedad evoluciona, y las ideas también, y el grupo que sostiene a Germán también, y la familia también. Y quizá, si ya en la interpretación primera de por qué ocurre la muerte o qué hay que hacer o qué no hay que hacer puede haber discrepancias, con el tiempo las discrepancias pueden aumentar o no. Entonces, yo creo que ha sido la sociedad en Pamplona o ciertos grupos sociales o nosotros los que hemos llevado adelante la memoria los que mantenemos la memoria de Germán, indudablemente la familia también, en otro espacio, en el espacio familiar, ¿no? Y en el espacio personal ni os cuento. Es para oírles, ¿no? Como les oímos a ellos. Pero bueno, me refiero a eso, con la apropiación social, quiere decir que la memoria hay veces que la lleva la sociedad de una manera mucho más evidente que lo que la lleva la familia, que todos sabemos que la lleva por las circunstancias. Bueno, Coincido pues plenamente. igual por acabar, y bueno, y aclarado exactamente, pues en el fondo es lo que buscamos, ¿no? Buscamos, también paradójicamente, buscamos que la sociedad se apropie de la memoria de nuestros familiares, pero queriendo gestionar de alguna manera desde casa, ¿no? Eso es un imposible y hay que reconocer que si la sociedad no se hace propietaria en ese sentido de la memoria de eso, no tenemos futuro. Quiero decir, si nuestros casos, los casos de nuestros familiares no se convierten en un asunto social, siendo particular, jamás van a ser aclarados, ¿no? Y en ese caso yo creo que igual también entre muchas víctimas que ha habido en Navarra, pues hay un sinfín de diferencias, ¿no? Para todos, nuestro familiar es la víctima absoluta, la que verdaderamente nos importa. Y siempre comentamos de víctimas de primera, segunda y tercera, que las hay, pero el sentido común nos dice que el dolor es igual para todo el mundo y que todos tenemos el derecho a que sea reconocida la memoria del familiar que, bueno, al que le han infringido sus derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues como he dicho al principio, bueno, estos han sido 4 ejemplos, pero por desgracia en Navarra tenemos un montón del que a mí también me gustaría que la sociedad se apropiase, ¿no? Para bien y para mal de la familia, pero que fueran de ámbito social, porque si no, no tienen futuro. Yendo a Gladys, al caso de Gladys, bueno, este año se cumplen los 40 años y bueno, en junio se le hará, lo acabas de decir, ¿no? Un homenaje especial. De todas formas, todos los años, con ocasión de la marcha contra el polígono de Tiro,
se le ha dedicado, bueno, siempre ha habido un recuerdo para ella, un pequeño homenaje para ella. Es paradójico, ¿no? Que precisamente bueno, el hecho de que siga habiendo ese polígono de tiro que Gladys no quería, contra el que se está manifestando Gladys, ha supuesto de alguna forma que su memoria se mantenga, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que recordar que eran dos reivindicaciones. Una era la reivindicación en contra del polígono de tiro de las Bardenas y la otra era en contra del plan energético, del plan nuclear, y era dentro de un contexto internacional de lucha contra la energía nuclear, ¿no? Y bueno, se hace ese homenaje en Tudela anualmente, pero se sigue haciendo y se ha hecho todos los años un homenaje en Donosti, sus vecinos y compañeros de militancia en Donosti le siguen haciendo todos los años en el parque de Gladys Enea, porque el parque de Donosti de Cristina Enea se renombró y durante muchos años sí que fue el parque de Gladys Enea y mucha gente en el barrio lo conoce como el parque de Gladys Enea. Y entonces también se sigue recordando anualmente allá, está a 100 kilómetros, ¿no? Si no hubiera polígono de tiro, la reivindicación seguiría viva, porque de alguna manera toda la reivindicación de una vida, o sea, no era solamente el hecho del polígono de tiro, era el detalle de un sistema que se basa en la fuerza y en la violencia, y entonces pues, la reivindicación sigue viva. La denuncia de un sistema energético basado en la energía nuclear, pues bueno, hay unas ciertas modificaciones, pero Garoña sigue allá, sigue con las perspectivas de que pueda ser convertido en un almacén de residuos nucleares. El sistema energético sigue siendo una lacra para el mundo y sigue siendo la mayor amenaza porque el cambio climático está generado por un sistema energético totalmente desaforado y un consumo bestial, ¿no? Entonces, es decir, aunque las reivindicaciones que originaron aquella manifestación del 3 de junio puedan haberse modificado, todos esos contenidos siguen siendo vigentes y son revividos por las personas que mantenemos esa memoria, ¿no? También quería añadir un poco a lo que comentabais de la apropiación, que en el caso de Gladys es evidente. Mientras vivieron sus padres mantuvieron y colaboraban, pero es que la mayor potencia de apoyo y de recuerdo de Gladys estaba en los amigos, en los grupos ecologistas, en el barrio, en la gente que vivió de cerca, en los vecinos de Tudela que no conocían, pero es que en Tudela había un movimiento de apoyo importantísimo y no eran familiares ni eran conocidos, o sea, había muerto en su término, ¿no? Y se apropiaron de su memoria y se siguen apropiando de su memoria, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Oya, y es importante y es necesario que la sociedad se apropie, porque si no sería como una segunda muerte, ¿no? Porque es una herida que no está cerrada, ¿no? Entonces sería una segunda injusta muerte, ¿no? De esas personas. Esto se ha hablado algo ya, que es de la transmisión de estos hechos, ¿no? Del papel de los mediadores que transmiten de alguna forma la memoria social, la memoria familiar, a esa generación que no ha conocido de primera mano los hechos, ¿no? Eso, por ejemplo, en vuestra familia, ¿cómo lo habéis vivido, Idoia? Bueno, pues no, desde luego hemos transmitido a nuestras hijas, que son mayoría chicas, y a los hijos también, con palabras y con silencios, ¿no? Y bueno, mira, hay una persona en esta sala que en un homenaje que le hicieron a Miquel comentaba, hay unas chavalas ahí que son, bueno, unas chavalas jóvenes que están llorando, ¿no? Y nosotros no hemos sido nunca conscientes de cómo el dolor que tú tienes lo vas transmitiendo, como digo, con silencios y con palabras, ¿no? Seguramente con gestos, con actitudes y con palabras. La verdad es que seguramente si hay que definir de alguna manera en la familia pues cómo ha sido esta transmisión, pues puede ser como a contagotas, ¿no? Cada uno igual hemos contado menos de lo que debiéramos seguramente
pues en función de cómo creíamos que cada uno podía ir asimilando, pero nos hemos dado cuenta que en primera mano no han vivido los hechos, pero desde luego que han sufrido las consecuencias como nosotros también se ve ahora claro, ¿no? Porque la huella de dolor que tienen los sobrinos pues es como, no sé si como la nuestra, ¿no? Pero desde luego sí parecido, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, me viene a mí pues estas últimas exhumaciones que se están haciendo de la gente fusilada bueno, pues en la época de la guerra, y ves como gente que no ha conocido a su abuelo, o que, bueno, bueno, hay algunos que son hijos de esas personas que están fusilados, ¿no? Pero hay mucha gente que no ha llegado a conocerlos y o sea, en la experiencia de vivir eso y de poder acabar, cerrar la herida de su familiar que no ha conocido, es una herida personal y es una herida familiar transmitida, ¿no? Entonces, nosotros sí que nos hemos dado cuenta, pues probablemente a golpe de habernos dicho gente de fuera, ¿no? Pues que sí, que el dolor se transmite y que el dolor se hereda. El proyecto os ha posibilitado descubrir vivencias, temas, cosas que antes no conocíais, Enguero. Bueno, he visto que sí, el proyecto ha posibilitado pues que hemos visto que hay un interés sobre todo institucional, social también, ¿no? Que muestra interés en que se sepa los hechos acaecidos, ¿no? En cada caso. Y no, yo me di cuenta, no solo este estudio, y que se va dando cuenta la gente, porque al fin de cuentas, nosotros somos afortunados, ¿no? Que seamos representantes de todos los que hay por ahí tirados en las cunetas, porque son las mismas víctimas, son víctimas también de la misma causa, ¿no? O sea, somos víctimas del franquismo, estas personas también. Entonces, este proyecto que se está moviendo, o sea, de alguna forma está moviendo todos los cimientos de todo lo que ha sucedido, ¿no? Hemos tenido suerte que nos han tocado a nosotros en este caso, pero lo bueno que tiene es que se muevan todos los cimientos y salga todo lo que hay por ahí y se reconozca todo lo que se hizo en las épocas que se han hecho, ¿no? Para mí eso es importante, o sea, que sí, que se vea todo lo que han hecho a través de este proyecto. Bueno, entonces podríamos decir de alguna forma que el estudio tiene dos planos de actuación, ¿no? Un plano individual de reparación a las familias, a los amigos, a los compañeros y compañeras, y un plano colectivo, un mensaje de memoria y solidaridad para la sociedad en su conjunto. ¿Eso lo ves así, Rafa? Sí. Sí, yo no he vivido, vamos, de alguna manera, el dolor en primera persona como han vivido ellos, ¿no? He vivido un poco el dolor transferido, el dolor cercano de una amiga que la mataron al lado, ¿no? Pero bueno, sí que vamos a decir, nos sirve todo esto para rescatar todo lo que vivimos, para rescatar colectivamente todas estos dolores que de alguna manera hemos vivido de una forma transferida, ¿no? Y hay una cosita también que yo creo que es importante recordar quizás, ¿no? Hay una singularidad que es que Gladys era pues, una mujer. Las víctimas de este tipo de violencia suelen ser hombres, ¿no? En este caso, pues es una mujer y muchas veces, bueno, a las mujeres se les invisibiliza en su acción y en su presencia, ¿no? Y entonces esta es una trágica evidencia
de que estaban ahí y de que estaban activamente participando, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea de una forma triste y trágica, bueno, reivindicar su presencia, ¿no? y su actividad, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, nos sirve, pues, aunque sean, bueno, momentos tristes y duros, pero bueno, con esta distancia, pues se pueden, de alguna manera, rescatar y revivir, reivindicar y actualizar un poco, pues, todo ese pensamiento positivo que arrastramos todas las personas que estamos reivindicando una ciudadanía y una sociedad más justa, ¿no? Y bueno, y esperar que actos como este y de reparación pues sienten las bases para poder construir, porque es que no se puede construir sobre la impunidad y sobre la reticencia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esto sirve para presentar los hechos, la justicia, para contrastar versiones, para desmentir versiones oficiales, ¿no? Y dar oportunidad a construir, ¿no? Que es lo que realmente nos hace falta, ¿no? Porque lo que hicieron con estos asesinatos fue destruir, ¿no? Y destruir nuestra confianza en construir una sociedad, ¿no? Yo tenía preparada una especie de colofón, pero es que después de lo que le he oído a Rafa, pues es que lo que iba a decir no merece la pena. Simplemente, bueno, deciros que esto ha sido lo que, no sé, lo que se pretendía con este acto, ¿no? Reivindicar la memoria no solo como recuerdo de tiempos pretéritos, sino como elemento de futuro, ¿no? Como elemento de futuro en la medida que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más ética y más democrática. Y, bueno, nik gauza bat erran nahi nuke, hemen bost ahobizi geunden, bostak ahobiziak, eta ez dakit, bueno, pena bat izan da, alde batetik euskaraz egin ez izatea, gidoiari, eman diguten gidoiari segitu diogu, baina hurrengo batean, ahobizi, portatuko gara. Mila esker guztiak.